Capítulo 1. El regreso a casa. Cuando vivíamos con mis padres, todo parecía tan simple, tan seguro. La casa olía siempre a pan recién horneado y a libros viejos. El sonido del agua cayendo en el lavabo podía hacerme sentir que todo estaba en su lugar, que el mundo era apenas eso, y yo estaba protegida. Recuerdo sus risas mezcladas en la cocina mientras preparaban la cena, las voces suaves que discutían sobre nada y todo a la vez, y la sensación de que mientras estuvieran allí, nada podía lastimarme. Todo parecía eterno, incluso la rutina más pequeña. No recuerdo exactamente cuándo empezó a romperse. Solo sé que aquella tarde, el cielo estaba gris y pesado, y había algo en la manera en que mi madre me abrazó que me hizo presagiar que algo no encajaba. Fue un abrazo demasiado largo, demasiado silencioso, y yo sentí un frío que no había sentido nunca antes. Mis padres siempre habían sido mi refugio, pero en ese instante su calor era extraño, como si intentara retenerme mientras algo invisible se acercaba. El accidente, no puedo decirlo de otra manera, aunque no entiendo del todo lo que pasó. Recuerdo luces que no pertenecían al mundo, un golpe que se sintió dentro de mi pecho, y luego el silencio más absoluto. Mi cuerpo estaba ahí, pero algo dentro de mí parecía haberse roto, junto con la casa que dejé atrás. Todo era confusión, gritos, sirenas, el olor metálico que me pegaba la garganta. Mis padres ya no estaban, y no podía comprender cómo, por qué. No hubo explicaciones claras. Nadie me dio respuestas que tuvieran sentido. Solo la abuela, con su voz suave, extendió la mano y me dijo que estaría conmigo, que todo estaría bien, que ahora debía confiar en ella. Confianza. Esa palabra se sentía vacía y pesada al mismo tiempo. Me condujo a su casa, que de pronto me pareció enorme, silenciosa, demasiado ordenada, demasiado blanca, demasiado perfecta. Todo estaba en su lugar. Todo era limpio. Todo parecía respirar control y vigilancia. No era la calidez de antes, era otra cosa. Los primeros días fueron raros. La abuela me dejaba dormir hasta tarde, me preparaba comidas que parecían pensadas para tranquilizarme, y me hablaba con dulzura mientras me sentía atrapada en un sueño del que no podía despertar. Cada gesto suyo tenía un doble filo que yo no sabía percibir, el cariño mezclado con algo más, algo que no se podía nombrar. Dormía mucho y aún así me sentía exhausta, y cuando preguntaba por mis padres, la abuela desviaba la mirada y murmuraba algo sobre que todo estaría bien si me cuidaba a mí misma. Cuidarme a mí misma, como si cuidarme implicara olvidarlos. Empecé a notar cosas extrañas, pequeñas grietas que al principio no entendía. Un libro abierto en la mesa de la sala que yo nunca había dejado así. El aroma de medicinas en el aire aunque no recordara haberlas tomado. Los relojes que parecían detenerse por horas sin que nadie los tocara. Mi mente me jugaba trampas, y aún así algo dentro de mí gritaba que algo estaba mal. Cada sonido, cada sombra parecía demasiado densa, como si la casa respirara conmigo y no quisiera soltarme. La abuela estaba siempre cerca. Sus manos sobre las mías, sus palabras susurradas, sus silencios que parecían pesar más que sus frases. Me decía que descansara, que todo era demasiado para alguien tan joven, que debía dejarme cuidar. Y yo me dejaba, porque no sabía cómo resistir. La sensación de ser observada no era amenazante a simple vista, pero se colaba por debajo de la piel, un roce leve que hacía que mi cuerpo se tensara, un movimiento en el pasillo que me hacía girar la cabeza sin que nadie estuviera allí. Había un ritmo en la casa que no podía romper, la rutina de la abuela, las comidas, los silencios, las miradas. Todo estaba calculado para mantenerme calma, para que no pensara demasiado en mis padres, para que no recordara con claridad lo que había sucedido. Y aunque lo sospechaba, no podía definirlo. La sensación era difusa, como un hilo fino que se deshilacha lentamente. Me preguntaba si estaba volviéndome loca o si la realidad misma se estaba deformando a mi alrededor. Mis recuerdos con mis padres comenzaron a mezclarse con fragmentos de la casa de la abuela. La cocina donde aprendí a hornear con mi madre se superponía con la de la abuela, los muebles, los olores. A veces sentía que ellos estaban allí, y me alcanzaba un destello de calor, y luego se iba y me dejaba con la ausencia y con la abuela mirándome, sonriendo, con una calma que era demasiado perfecta para ser real. Había días en los que quería llorar hasta quedarme sin aire, gritar hasta que todo explotara, pero no podía. No había espacio para el llanto, ni siquiera para la rabia. Cada intento de buscar consuelo encontraba la misma respuesta, la abuela, acariciando mi cabello, diciendo que todo estaría bien, mientras yo sentía que cada palabra me presionaba,
Me pegaba la mente al suelo como si flotara sin poder escapar. El amor podía ser tan pesado que dolía, y así lo sentía cada vez que ella estaba cerca. El cuarto de la abuela era un santuario y una trampa a la vez. Las paredes blancas, las cortinas que dejaban pasar solo la luz justa, la cama hecha con precisión obsesiva. Todo parecía diseñado para que yo me sintiera contenida, protegida, y al mismo tiempo vigilada, medida, cada gesto observado. No sabía si podía moverme libremente o si incluso respirar demasiado fuerte sería un error. Y esa sensación de vigilancia constante se filtraba en mis sueños, que eran confusos y largos, poblados de fragmentos de mis padres, de palabras que no entendía, de la abuela que aparecía entre ellos con un gesto amable pero con algo detrás de los ojos que no podía descifrar. Los primeros meses pasaron como un suspiro pesado, un tiempo que se diluía entre comidas, siestas, miradas y el silencio de la casa. Aprendí a medir mi respiración, a calcular mis pasos, a no hacer ruido. Cada vez que intentaba recordar cómo era la vida antes del accidente, los recuerdos se sentían demasiado brillantes, demasiado lejanos. Mis padres existían solo en fragmentos, y los fragmentos eran dolorosos, como si me arrancaran la piel poco a poco. A veces veía la cara de mi madre en la ventana, reflejada en el vidrio, y sentía un sobresalto en el pecho, un deseo de correr hacia ella y luego la certeza de que no estaba allí. Era solo un reflejo, pero la abuela lo notaba y me sonreía con suavidad, murmurando que no debía preocuparme, que estaba segura, que nada podía hacerme daño mientras ella estuviera cerca. Esa frase se repetía tanto que empezaba a retumbar en mi cabeza, como un eco que me recordaba que estaba sola, aunque no lo estaba. Me acostumbré a la rutina, a los susurros de la casa, a la sensación de que todo estaba observado y calculado. Y sin darme cuenta, algo dentro de mí se empezó a adormecer. La memoria se volvía vaga, los días se mezclaban entre sí, y la abuela estaba siempre allí, suave, insistente, como un murmullo que nunca cesa. Comprendí que la seguridad podía ser tan intensa que dolía, y que la soledad podía ser tan cruel que uno se aferraba a cualquier cosa, incluso a quien la provocaba sin querer. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que llegué. Cada día era parecido al anterior. Cada gesto de la abuela medido y exacto, cada palabra repetida, cada silencio cargado de algo que no podía nombrar. La casa respiraba conmigo y por mí, y yo comenzaba a sentir que formábamos un solo organismo, que no podía separar mi corazón del suyo, que no podía moverme sin que algo se tensara dentro de mí. A veces pensaba en mis padres y en lo que había sucedido, pero las imágenes eran borrosas, incompletas. Solo sentía un peso en el pecho, una sensación de culpa y miedo mezclados, y la certeza de que no podía volver atrás. La abuela decía que todo estaba bien, que yo estaba a salvo, y yo me aferraba a esas palabras como si fueran la única cuerda que me sujetaba al mundo. Y así pasaban los días, mezclándose unos con otros, con la abuela siempre cerca, con la casa que olía a limpieza y medicación, con mis recuerdos rotos que aparecían y desaparecían como sombras. No había gritos, no había violencia, no había nada que pudiera señalar con nombre. Solo una presión constante, un amor que dolía, y la sensación de que todo lo que conocía se había transformado en algo que no podía comprender del todo. Capítulo 2. Los sueños blancos. Dormía demasiado. Al principio creí que era cansancio, que mi cuerpo necesitaba recuperarse, que la tristeza me devoraba y no me daba tregua. Pero pronto empecé a notar que incluso cuando abría los ojos, la casa estaba extrañamente silenciosa, como si contuviera la respiración a la espera de algo. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas y caía sobre la alfombra con un brillo demasiado perfecto, demasiado limpio, y sentí que cada partícula de polvo flotando era observada, medida, registrada. Mi memoria comenzó a traicionarme. Recordaba haber desayunado, pero no podía precisar qué comí. Había pasado la tarde leyendo, pero las palabras se deshacían en mi cabeza, como si nunca las hubiera visto. Cada fragmento de pensamiento parecía disolverse antes de que pudiera sostenerlo. La abuela me decía que todo estaba bien, que solo debía descansar, que el mundo podía esperar mientras yo me cuidaba. Sus palabras eran suaves, pero el tono tenía un peso que se filtraba bajo mi piel. Soñaba cosas que no podía nombrar. A veces veía a mis padres en la puerta de la habitación, pero sus caras se desdibujaban, se volvían extrañas, y cuando parpadeaba, ya no estaban. Sentía sus manos sobre las mías, cálidas, familiares, y luego algo más. Una sensación de presión, de control, de estar contenida. Era un abrazo que protegía y sofocaba a la vez.
Me despertaba con el corazón latiendo rápido, con la sensación de que había olvidado algo importante, y sin embargo no podía recordar que, cada día que pasaba, la abuela estaba más cerca, y yo me sentía más débil. La rutina se repetía con precisión obsesiva: desayuno, té, lectura, siesta, comida, paseo por el jardín. Todo medido, todo silencioso, todo calculado. No había espacio para mí misma, solo para observar y obedecer. El cariño de la abuela era envolvente, pero también era una cárcel que no podía romper. A veces trataba de hablar de mis padres, de lo que había sucedido, pero su mirada cambiaba. No me reprendía, no me castigaba, solo me miraba con un peso en los ojos que no entendía. Sus labios se movían suavemente, diciendo que todo estaba bien, que debía descansar, que los recuerdos podían esperar. Y yo asentía, porque no sabía qué más hacer, porque había algo en su voz que hacía que mi mente se amoldara, que se doblara ante su calma. Empecé a notar detalles que me perturbaban. Una taza siempre puesta en el mismo lugar, aunque no la hubiera usado. Las cortinas corridas siempre de la misma manera. El sonido de pasos que no podía identificar. La abuela parecía anticipar mis movimientos, saber lo que pensaba antes de que pudiera formularlo. Era un control silencioso, perfecto, y yo sentía como mi voluntad se diluía poco a poco. Mis sueños se volvieron más largos, más densos. Soñaba que caminaba por los pasillos de la casa de mis padres, pero las paredes eran diferentes, las ventanas no daban al mismo lugar. A veces los veía a ellos, a veces solo veía sombras que me susurraban cosas que no podía entender. Me despertaba cansada, confusa, y la abuela estaba allí, acariciando mi cabello, diciendo que todo estaba bien, que debía volver a dormir. El tiempo dejó de tener sentido. Los días se mezclaban, las noches se confundían con la mañana. Cada gesto de la abuela parecía una repetición exacta de la anterior, como si la casa misma estuviera atrapada en un bucle, y yo con ella. Intentaba recordar mi vida antes de esto, pero cada fragmento era borroso, como si alguien hubiera pasado un borrador sobre mi memoria. Los recuerdos de mis padres eran destellos que dolían y desaparecían al instante. A veces, sentada en la ventana del comedor, veía la luz cambiar sobre el jardín y me preguntaba si alguna vez volvería a sentir lo que sentía antes, si alguna vez podría moverme libremente, pensar sin que algo invisible me detuviera. La abuela entraba y se sentaba a mi lado, y su cercanía era cálida y sofocante al mismo tiempo. No podía apartarme, no podía rechazarla, y cada intento de resistencia se sentía inútil. Mis sentidos se agudizaban y al mismo tiempo se confundían. Oía murmullos en los pasillos que no existían, veía reflejos en los espejos que desaparecían cuando parpadeaba. La casa estaba viva y me observaba, y la abuela era su corazón latente. El amor que me mostraba era una tela que me envolvía, y cuanto más intentaba alejarme, más pesada se volvía. Empecé a escribir notas para mí misma, pequeñas frases que intentaban recordar quién era, quién había sido. Pero incluso esas notas desaparecían, o se sentían irreales cuando las leía. El diario era mi único refugio, y aún así, algo dentro de mí dudaba de su existencia. Cada palabra escrita parecía distorsionarse, cada letra parecía vibrar con un significado que no podía comprender. El olor de la medicación se mezclaba con el del pan recién horneado y la limpieza obsesiva de la abuela. Era familiar y extraño al mismo tiempo, y yo no sabía si debía sentirme reconfortada o asustada. Los aromas se pegaban a mi piel, a mi memoria, y me recordaban que no había escapatoria. Todo estaba controlado, todo estaba previsto, y yo era parte de ese control. A veces, al despertar, pensaba en mis padres y en lo que había sucedido, pero la sensación de culpa y miedo se mezclaba con la certeza de que no podía escapar. La abuela estaba allí, y yo dependía de ella, y eso me mantenía viva y al mismo tiempo atrapada. Cada sonrisa, cada caricia, cada palabra era un recordatorio de que estaba sola, aunque no lo estaba, y que mi libertad era solo una ilusión que desaparecía en cada suspiro. La rutina continuaba, silenciosa, densa, y yo empezaba a comprender que la vida que tenía antes estaba fragmentada, que mis recuerdos estaban incompletos, que el amor podía ser un peso insoportable y que la casa misma estaba viva, respirando conmigo y por mí, moldeando mis pensamientos, mis sueños, mi mente. No sabía si era yo la que se perdía, o si la abuela, con su cariño perfecto y obsesivo, me estaba moldeando para siempre. Y así pasaban los días, uno tras otro, mezclando realidad y sueño, pasado y presente, amor y miedo.
La abuela estaba siempre allí, y yo no podía apartarme, no podía pensar sin su presencia, no podía recordar sin sentir su mirada sobre mí. Cada momento era un hilo que se tensaba y me sujetaba, y yo comenzaba a comprender, con un frío que me recorría el cuerpo, que la seguridad podía ser tan cruel como la soledad, y que no había manera de escapar de ninguna de las dos. Capítulo 3. Los recuerdos que no encajan. Hay momentos en los que recuerdo cosas que no deberían estar ahí. Fragmentos que aparecen sin aviso, que me arrancan un estremecimiento y luego desaparecen, dejándome con la sensación de que estoy perdiendo la cabeza. A veces son olores que me transportan a la cocina de mis padres. A veces son voces que escucho en los pasillos aunque la casa esté vacía. Todo se mezcla, pasado y presente, recuerdos y alucinaciones, y yo ya no sé distinguir dónde termina uno y empieza otro. La abuela está siempre cerca. Cada día su presencia se siente más intensa, como si llenara toda la casa con su cuerpo y su respiración. Sus manos sobre las mías ya no me reconfortan, sino que me atan a un mundo que se estrecha cada vez más. Habla en un tono suave, insistente, recordándome que debo descansar, que todo está bien, que ella me protegerá de todo lo que pueda lastimarme. Y aunque sus palabras son dulces, algo en la mirada no lo es. Una tensión imperceptible en sus ojos me hace dudar de todo lo que ella dice. Hoy encontré algo extraño en la sala. Un cuaderno, medio escondido entre los cojines del sillón. No recuerdo haberlo visto antes. Las páginas estaban arrugadas, con letras torcidas, borrosas y una mezcla de palabras que no entendía del todo. Pero había fragmentos que me helaron la sangre. No puedo dejarla ir, no puedo. Si la pierdo, todo se derrumba, protegerla aunque duela. La escritura era temblorosa, obsesiva, como si alguien hubiera tratado de exorcizar un pensamiento y no pudiera. Intenté devolverlo a su lugar, fingiendo que no había pasado nada, pero algo en mí sabía que no podía ignorarlo. La abuela entró justo entonces, sonriéndome con suavidad. Sus manos, que antes me habían calmado, ahora me parecían pesadas, aprisionando mi brazo con un gesto involuntario. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un instante sentí que veía algo oscuro, como si detrás de esa sonrisa hubiera un abismo que yo no debía mirar. ¿Qué miras, querida?, dijo. Su voz era dulce, pero cada palabra estaba medida, cada sílaba calculada. Intenté sonreír, asentí, y sentí como algo dentro de mí se tensaba, como un hilo que podía romperse en cualquier momento. Desde entonces, no puedo dejar de notar patrones extraños en la casa. Los objetos siempre están en los mismos lugares, incluso cuando sé que los moví. La abuela parece anticipar cada uno de mis pasos, cada pensamiento. A veces creo que habla sola, murmurando palabras que no comprendo, y otras veces la oigo repetir frases que ya me ha dicho, como si me recordara que estoy bajo su cuidado y que no debo cuestionarla. Mis sueños se han vuelto más densos, más oscuros. Caminando por pasillos que conozco y que no reconozco al mismo tiempo, veo a mis padres, pero sus caras se distorsionan y se mezclan con la abuela, y no puedo entender que es real. Cada vez que despierto, mi corazón late con fuerza, mi cuerpo está agotado y mi mente atrapada en un ciclo que no sé romper. Hoy, mientras estaba sola en mi cuarto, escuché un susurro que no podía identificar. No era la voz de la abuela, ni la mía. Era algo intermedio, algo que parecía flotar entre los recuerdos y la realidad. Miré alrededor, y la casa estaba en silencio, pero la sensación de ser observada no me abandonó. Me sentí atrapada, como si cada pared, cada objeto, cada sombra estuviera viva y vigilara cada uno de mis movimientos. Intenté hablar con la abuela, preguntar sobre el cuaderno, sobre los fragmentos que recordaba de mi vida anterior, pero su mirada me atravesó y dijo con suavidad: «No necesitas pensar en eso ahora, querida. Aquí todo estará bien. Solo descansa». Y yo asentí, aunque algo dentro de mí gritaba que no podía confiar, que algo estaba terriblemente mal. Mis recuerdos de mis padres se mezclan con este presente controlado y silencioso. A veces creo que los veo detrás de la abuela, en un reflejo, en un gesto, y luego desaparecen. Siento que estoy atrapada en una marea que arrastra fragmentos de mi pasado y los mezcla con este encierro, hasta que no puedo distinguir nada. La abuela me cuida, me protege, pero también me consume, y cada acto de cariño se siente como un peso que me aplasta lentamente. Hay una frase que repite constantemente: «No puedo dejarte sola, nadie cuidará de ti como yo». Antes podía sonreír ante eso, pero ahora me retumba en la cabeza como un recordatorio de que estoy atrapada,
de que cada gesto de protección es también un muro que no puedo atravesar. Su amor es tan intenso que se vuelve insoportable, enfermizo, y yo no puedo escapar. La casa parece reaccionar conmigo. Las luces cambian de intensidad, los relojes marcan horas que no existen. Los pasillos parecen alargarse o encogerse según mi estado de ánimo. Todo es sensible, todo está vivo, y cada gesto de la abuela intensifica esa sensación. Siento que soy un insecto dentro de un vidrio, observada, manipulada, controlada sin que pueda poner distancia. El cuaderno sigue presente en mi mente. No puedo sacarlo de mis pensamientos, y cada vez que intento concentrarme en algo más, vuelven esas palabras obsesivas. Protegerla aunque duela. No puedo dejarla ir. Sé que algo sucedió antes de que yo llegara aquí, algo que la abuela guarda con desesperación y miedo. Pero mi mente no logra reconstruirlo. Todo está fragmentado, borroso, y cuanto más lo intento, más dolor siento en el pecho. Hoy me senté frente a la ventana, observando el jardín que siempre huele a tierra mojada y flores marchitas, y sentí un vacío profundo. No era tristeza ni miedo, era otra cosa, más densa, más viscosa. Era la certeza de que mi realidad no era mía, de que algo estaba siendo moldeado dentro de mí sin que pudiera intervenir. Cada sombra, cada sonido, cada gesto de la abuela me recordaba que estoy atrapada en un espacio que parece seguro, pero que en realidad me aprisiona. Intenté escribir en mi diario, intentando ordenar mis pensamientos, pero las palabras se escapan, se deshacen antes de cobrar forma. Siento que estoy perdiendo el control de mi mente, que mis recuerdos se borran y se deforman, que la vida que tenía antes es solo un eco que se desvanece mientras la abuela permanece como una constante implacable. No sé cuánto tiempo pasará antes de que comprenda la magnitud de lo que me rodea. Cada día la sensación de vigilancia aumenta, cada sonrisa de la abuela se vuelve más intensa, más calculada, más enfermiza. Y yo me doy cuenta de que no puedo confiar en nada, ni siquiera en mis propios sentidos. Todo está diseñado para mantenerme aquí, para que dependa de ella, para que no pueda escapar de la perfección que ella impone, aunque esa perfección me devore desde adentro. A veces me pregunto si mis padres habrían notado algo, si habrían visto la forma en que la abuela transforma el amor en control absoluto. Pero esos pensamientos se desvanecen, dejándome sola con esta sensación de asfixia silenciosa, con la certeza de que estoy atrapada en un mundo donde el cariño y la obsesión se confunden, y donde nada, absolutamente nada, me pertenece ya. La casa respira conmigo, y la abuela, con su mirada insistente y sus palabras suaves, me recuerda que no puedo alejarme, que todo está previsto, que estoy segura, aunque no quiero estarlo. Mi mente comienza a entender que la protección que me ofrece es también la jaula en la que vivo, y que cuanto más me cuida, más enferma se vuelve la libertad que alguna vez tuve. Capítulo 4. La habitación del final del pasillo. Siempre supe que había un cuarto que no debía explorar. La abuela lo llamaba mi refugio, y siempre que pasaba frente a la puerta, sus ojos parecían pesar sobre mí, llenos de insistencia silenciosa. Nunca entendí por qué me impedía entrar, pero ahora, después de meses, siento que algo dentro de mí me empuja hacia allí, como si mi mente supiera que necesito descubrir lo que se oculta. La puerta estaba cerrada, y al acercarme, un olor extraño se filtró por las rendijas. No era desagradable, pero era pesado, cargado de algo que no podía nombrar. Tal vez era la mezcla de perfume, papel antiguo y algo más, algo que me hizo sentir que estaba a punto de mirar dentro de un lugar que no era solo físico, sino mental, emocional, casi un espejo de la abuela misma. Mi corazón latía con fuerza mientras giraba la manilla lentamente. La puerta se dio con un crujido sordo que resonó en toda la casa, y el aire dentro parecía distinto, más denso, como si contuviera secretos que habían estado esperando ser descubiertos. La habitación estaba llena de cajas, papeles, cuadernos, y en el centro, sobre una mesa, un libro de tapas gastadas llamó mi atención. No podía apartar la vista. El diario estaba abierto, y sus páginas mostraban una caligrafía temblorosa, obsesiva. Algunas palabras estaban tachadas, otras repetidas, otras apenas legibles. Y luego, de repente, un párrafo que me heló la sangre. No debía dejar que se acercaran. No debí permitir que sus padres volvieran. Ahora debo cuidarla yo sola. No importa cómo. Todo por ella. Mi respiración se detuvo, y la habitación pareció girar a mi alrededor. Las palabras eran claras, sin posibilidad de duda, y sin embargo mi mente trataba de rechazarlas, de negar lo que estaba leyendo. La abuela, mi abuela, había estado ahí.
y había estado manipulando todo. La sensación de traición se mezclaba con miedo, con incredulidad, con un asco profundo que me hizo temblar. Pasé las páginas rápidamente, con manos temblorosas, y cada línea era un golpe más. Descripciones de cómo controlaba cada detalle, cómo aseguraba que yo no pudiera recordar demasiado, cómo medía cada gesto y cada palabra para mantenerme dentro de su mundo, atrapada en una versión de la realidad que ella misma había construido. No puedo dejar que sepa demasiado. Si recuerda, todo se romperá. Todo debe estar controlado. La protección duele, pero es necesaria. La repetición obsesiva, la insistencia enfermiza de sus palabras, era como escuchar su voz dentro de mi cabeza, un eco constante que había estado allí todos estos meses, y yo nunca lo había notado hasta ahora. Me senté en el suelo, temblando. El diario continuaba con fragmentos de lo que parecía ser la planificación del accidente, las pequeñas manipulaciones que aseguraron que mis padres no volvieran a casa, que el mundo se rompiera alrededor de mí y que solo quedara la abuela como guía, protectora, carcelera. Cada frase era un golpe, cada palabra una confirmación de que mi realidad había sido moldeada sin que yo pudiera intervenir. Todo lo que había sentido, cada gesto de cariño, cada palabra suave, cada cuidado, ahora parecía doble, perverso, retorcido. La abuela me había amado de una manera que dolía, que me atrapaba, que me deformaba desde adentro. Y yo lo había aceptado sin cuestionarlo, confiando en esa sensación de seguridad que ahora se mostraba como jaula. Me levanté del suelo y miré alrededor de la habitación. Las cajas, los cuadernos, todo estaba impregnado de obsesión y control. Había objetos de mis padres, recuerdos fragmentados, fotos que no recordaba haber visto, mezcladas con anotaciones de la abuela que explicaban su lógica enfermiza. Todo por ella, todo por mantenerla segura. Nadie más puede cuidar de ella. Todo debe ser mío. Sentí náuseas, un vértigo que me hizo apoyarme contra la pared. Mi mente no podía procesar completamente la magnitud de lo que estaba viendo, pero el sentimiento era claro. Había sido manipulada desde el primer día, atrapada en una red de cuidado que no era más que control absoluto. La abuela había decidido que solo ella podía existir en mi mundo, y había moldeado cada detalle para asegurarse de ello. El miedo y la fascinación se mezclaban. Sabía que si la abuela descubría que había encontrado el diario, habría consecuencias que no podía prever, pero también sabía que necesitaba comprender, necesitaba ver con claridad, necesitaba sentir la verdad aunque doliera. Cada palabra leída era una herida, cada página un recordatorio de la perversidad disfrazada de amor. Me senté de nuevo, con el diario abierto sobre mis piernas, leyendo cada fragmento con cuidado, intentando reconstruir los pasos, las decisiones, las obsesiones que habían llevado a la tragedia de mis padres y a mi aislamiento. El mundo que conocía antes del accidente se desmoronaba, y la casa, la abuela, todo alrededor, parecía cobrar vida como un organismo que me observaba y que se alimentaba de mi confusión y mi dependencia. La intensidad enfermiza de la revelación me abrumaba. La abuela había tejido un entramado tan perfecto de cuidado, de amor, de manipulación, que solo ahora, en esta habitación, podía empezar a entender la magnitud de su control. Todo estaba diseñado para que yo no pudiera escapar, para que mi mente se adormeciera, para que dependiera de ella, para que la aceptara como única referencia de lo que era seguro. El silencio en la habitación era pesado, casi tangible. Cada respiración mía parecía resonar en las paredes, mezclándose con las palabras escritas en el diario, con la obsesión palpable de la abuela. Sentí que podía escuchar su presencia en cada objeto, en cada sombra, como si su vigilancia se hubiera filtrado en todo, incluso en el aire que respiraba. Por un instante, sentí un deseo irracional de gritar, de correr, de romperlo todo, pero sabía que no podía. La abuela estaría en algún lugar cercano, y su control no se limitaba a la vigilancia física. Estaba en cada gesto, en cada frase, en cada rincón de la casa que ella había moldeado como su propio reino. Yo estaba atrapada, pero al menos ahora podía ver los hilos. Podía comprender, aunque con dolor, con miedo, con una fascinación enfermiza que me obligaba a seguir leyendo, a seguir descubriendo, a seguir enfrentando la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo. La habitación al final del pasillo se convirtió en mi santuario y mi condena. Cada página del diario era una llave que abría puertas en mi mente, cada línea una evidencia de la oscuridad que se escondía bajo la apariencia de cuidado. Su amor era enfermizo, su protección era control, su sonrisa era prisión. Y yo,
Atrapada en la tela de sus obsesiones, comenzaba a entender que nada sería igual, que mi mundo había sido reconstruido sin mi consentimiento, y que cada gesto de la abuela desde aquel primer día era parte de un plan más grande, más profundo, más devastador de lo que había imaginado. Capítulo 5. El espejo roto. No puedo recordar cuándo dejé de sentir miedo y comencé a sentirlo todo a la vez. Ira, dolor, traición, confusión, como si mi mente se hubiera convertido en un espejo roto y cada fragmento reflejara algo distinto, pero todos los reflejos fueran igual de afilados. El diario de la abuela seguía sobre mis piernas, las páginas abiertas como ventanas a un mundo que yo no había comprendido, y de repente todo encajaba, aunque no quería que encajara. Recordé fragmentos del accidente, no como una película de horror, sino como destellos, un gesto que no debería haber sucedido, una desviación, un silencio prolongado que antes no entendía. Y entonces comprendí, con un frío que me recorrió de pies a cabeza, la abuela había estado allí, había empujado los hilos, había moldeado todo para asegurarse de que ella fuera la única constante en mi mundo. El sentimiento era tan intenso que me hizo temblar. No podía respirar con normalidad. La casa parecía contraer el aire a mi alrededor, y la presencia de la abuela se sentía en cada pared, en cada objeto, en cada sombra. Cada gesto que había parecido amoroso durante meses, cada palabra susurrada, cada toque de sus manos, ahora era doble, triple, una red de control perfecta y enfermiza. Intenté poner distancia física, pero la casa misma parecía resistirse. Los pasillos se alargaban o se acortaban según mi desesperación. El aire estaba denso, pesado, saturado de memorias que no eran solo mías. Cada fotografía, cada mueble, cada utensilio estaba impregnado de ella, de su control, de su obsesión. No había lugar donde escapar. No había lugar donde pensar sin sentir su presencia. Entonces vi algo más en el diario, algo que me hizo inclinarme hacia adelante, temblando. Una frase que no podía ignorar. Si no estuvieran ellos, si no hubieran vuelto, ella sería completamente mía. Todo lo que hago es por ella. Si duele, duele para protegerla. Sentí un vértigo profundo. Todo encajaba. Cada gesto amable, cada palabra suave, cada silencio calculado. Todo. La abuela había decidido, consciente o no, que mis padres debían desaparecer de mi vida. La tragedia que me arrancó de ellos no había sido simple azar. Era una red de control que se había tejido con precisión, disfrazada de cuidado. Quise gritar, romper algo, correr, pero mi cuerpo no obedecía. Había pasado meses adaptando mi mente a sus reglas, y ahora el peso de su presencia se sentía más fuerte que nunca. Cada latido, cada respiración, cada pensamiento mío parecía filtrarse a través de su mirada, incluso cuando no estaba allí. Era como si hubiera dejado un hilo invisible en mí, un hilo que la conectaba a mi mente, y que ahora estaba tirando suavemente, recordándome que no podía escapar de lo que había construido. Mis lágrimas se mezclaban con la rabia y el miedo. No podía entender cómo alguien podía amar de una manera tan retorcida, cómo el cuidado podía volverse prisión, cómo un acto de protección podía contener tanta oscuridad. Todo lo que había sentido por ella estaba contaminado. Cada caricia era una trampa, cada palabra un muro, cada silencio un eco de su obsesión. Y sin embargo, había algo más que me retorcía el estómago. Comprendí que la abuela también estaba atrapada. Su amor enfermizo, su necesidad de control absoluto, su obsesión por protegerme a cualquier costo, todo eso también la consumía, la deformaba, la hacía sufrir de una manera que yo podía sentir incluso ahora. Su crueldad y su devoción eran dos caras de la misma moneda, imposibles de separar. Levanté la vista y miré el pasillo que conducía a la puerta de su cuarto. Cada sombra parecía más larga, más densa, más vigilante. Y yo supe que debía confrontarla, aunque no sabía cómo, aunque no sabía si podría resistir la verdad completa. Cada paso hacia ella era un acto de desafío y de miedo mezclados, un balance entre lo que sabía y lo que temía descubrir. Cuando la encontré, estaba sentada en su silla, con las manos sobre la mesa, como si supiera que iba a llegar. Su mirada no cambió de la suavidad habitual, pero ahora había un filo en ella, una insistencia que no se podía ignorar. Su sonrisa era la misma, pero ahora yo podía leer el trasfondo. Control, obsesión, desesperación. «¿Has estado leyendo?», dijo simplemente, sin sorpresa, sin reproche, solo constatando un hecho. Sentí que mi pecho se contraía. Mi voz tembló. «¿Por qué?».
¿Por qué hicieron que mis padres? No pude terminar la frase. No pude nombrar lo que sabía, lo que había descubierto. La abuela inclinó la cabeza, mirándome con un cariño que era imposible de aceptar y de rechazar al mismo tiempo. Todo lo que hice fue por ti, murmuró. Todo lo que hago es para protegerte, aunque duela, aunque a veces el dolor sea la única manera de mantenerte a salvo. El mundo se cerró a mi alrededor. Cada palabra era un golpe, cada respiración un recordatorio de que nada de esto era simple. Su amor me había atrapado en un ciclo perfecto de dependencia y miedo, y ahora lo veía con claridad. La verdad era monstruosa, pero no podía apartarla. El silencio siguió después de sus palabras, denso y pesado. Yo sentía cada fibra de mi cuerpo tensa, cada pensamiento un hilo cortante. Su amor y su control eran inseparables, y yo estaba atrapada en ese tejido, sintiendo la magnificencia y la perversión de su obsesión. Mi mente daba vueltas, intentando comprender, intentar procesar todo lo que había leído, todo lo que había sentido durante meses, todo lo que había sido mi vida desde que llegué a su casa. La casa misma parecía respirar conmigo y por mí, amplificando la intensidad de la realidad que ahora no podía negar. El dolor, la traición, el miedo y la fascinación se mezclaban en un torbellino que me arrancaba la certeza. Todo había sido manipulado, moldeado, controlado, y aún así, de alguna manera, el amor seguía ahí, tan retorcido, tan enfermizo, que no podía alejarme de él. En ese instante, comprendí que no había retorno, que la abuela me había construido, reconstruido, absorbido, que el accidente, los meses de rutina, la vigilancia, la obsesión, todo había sido parte de un plan que buscaba retenerme, protegerme y deformarme al mismo tiempo, y que, aunque quisiera gritar, correr, escapar, nunca podría olvidar, porque mi mente y mi corazón ya eran parte de su control, atrapados en su obsesión perfecta y enferma. Capítulo final. El abismo que quedó. El silencio de la casa nunca me había parecido tan pesado. Cada sombra, cada mueble, cada respiración parecía resonar en mis oídos. El diario de la abuela estaba sobre la mesa, abierto, sus páginas como testigos de todo lo que había vivido y sufrido. Podía sentir la obsesión que había tejido a mi alrededor durante meses, cada hilo invisible incrustado en mi mente, cada gesto de cariño disfrazado de control. Ella estaba ahí, como siempre, su mirada suave y calculadora fija en mí. Pero algo en su respiración me hizo girar hacia ella con un escalofrío. Sus movimientos eran más lentos, temblorosos, como si el mismo cuerpo que había usado para controlarme ahora la traicionara. Su rostro se volvió pálido, sus labios se entreabrieron, intentando decir algo, pero un hilo de aire se cortó entre sus dientes. Un grito que no llegó, un cuerpo que cayó hacia atrás. Mis ojos se abrieron en horror mientras comprendía lo que estaba sucediendo. La abuela, en medio de su obsesión y su manipulación, estaba sufriendo un infarto. Cada respiración que antes me había mantenido cautiva se convirtió en silencio absoluto, y la casa se llenó de un vacío tan denso que podía tocarlo. Quise correr hacia ella, gritar su nombre, sentir su control sobre mí, pero algo dentro de mí se congeló. No era miedo, ni pena, era un reconocimiento brutal de la realidad. La abuela ya no estaba, y aunque físicamente libre, mi mente seguía atrapada en la telaraña que ella había construido. Cada palabra del diario, cada gesto de los últimos meses, cada caricia y cada advertencia que me había impuesto, ahora vivían dentro de mí. La respiración se me aceleró. Sentí como un fragmento de su obsesión se había adherido a mi mente, un residuo que no podía eliminar. Recordé cada frase. No puedo dejarte sola. Nadie puede cuidarte como yo. Todo por ti. Su amor, su control, su manipulación, todo se había convertido en parte de mí. La escena frente a mí era grotesca y surreal. La abuela yacía inmóvil, un cuerpo que había sido omnipotente y ahora era frágil, derrotado por su propio organismo, y yo estaba aquí, con el horror en el pecho y la mente atrapada por lo que ella había sembrado. La casa, testigo silencioso, parecía susurrar su legado. La obsesión no termina con la muerte, se internaliza, se vuelve propia. Me senté lentamente en el suelo, observando su rostro pálido, y una mezcla de emociones me atravesó: ira, repulsión, fascinación y un vacío absoluto. La sensación era sofocante, como si cada célula de mi cuerpo recordara sus gestos, sus palabras, su control. Me había liberado de su presencia física, sí, pero su manipulación seguía aquí, incrustada en mí,
respirando conmigo, moviéndose con mis pensamientos. El diario seguía abierto. Lo tomé entre mis manos, temblando, y leí de nuevo las palabras que habían definido mi existencia: la planificación del accidente, la vigilancia obsesiva, las justificaciones retorcidas de su amor y protección. Cada línea era un recordatorio de que aunque la abuela ya no estaba, yo no podía escapar de su influencia. Un estremecimiento recorrió mi espalda mientras comprendía la magnitud de mi condena. Estaba sola, pero la soledad era un espejismo. Su presencia estaba en cada rincón de mi mente, en cada recuerdo, en cada impulso. La obsesión que había ejercido sobre mí se había convertido en parte de mí, y no había forma de separarla. El corazón de la casa latía conmigo, cada sombra parecía respirar, y yo sentí que había cruzado un umbral. Ya no había culpables externos, ya no había salvación posible. La abuela se había ido, pero su control persistía, ahora interno, latente, un monstruo invisible que me acompañaría para siempre. Me levanté lentamente, con las piernas temblorosas, y recorrí la casa. Cada habitación, cada pasillo, cada mueble parecía recordarme su mirada, su control, su obsesión. No había escapatoria. La libertad física era un regalo vacío, porque psicológicamente estaba más atrapada que nunca. Finalmente me detuve frente a la ventana. Afuera, la noche parecía indiferente, tranquila, ajena al horror que vivía dentro de estas paredes. Yo respiré, sintiendo cada fibra de mi ser llena de la presencia que había sobrevivido a la muerte, la obsesión internalizada de la abuela. La soledad era absoluta, pero no liberadora. Era enfermiza, perturbadora, un pozo donde la mente podía hundirse para siempre. Y comprendí que mi vida seguiría así, sola, consciente de todo, atrapada en un ciclo de amor y control que ahora era solo mío. No había justicia, ni redención, ni consuelo. Solo estaba yo, con su legado adherido a mi mente, respirando su manipulación, sintiendo el peso de su obsesión como una sombra que nunca se disipa. El abismo estaba dentro de mí, y ahora yo era su guardiana, su víctima y su continuadora. Y mientras la noche avanzaba, con la casa en silencio absoluto, supe que nada sería igual, y que mi libertad física no cambiaba nada. La abuela había dejado su monstruo en mí, y ese monstruo viviría para siempre.